Larry Johnson, bienvenido, mi querido amigo. Antes de hablar de la OTAN y Rusia, tengo un par de preguntas. El presidente está a punto de recibir a al-Jolani en la oficina oval. ¿Acaso crees que tus antiguos colegas de la Agencia Central de Inteligencia le habían informado sobre los antecedentes de este tipo? Llamémoslo esquizofrenia política. Por un lado, pasamos 25 años en la guerra contra el terror, y los autores de esos, ya sabes, los ataques terroristas del 11S estaban vinculados a yihadistas sunitas, extremistas sunitas. Ya sabes, ellos vienen y resuenan como la secta Wahhabí, de Arabia Saudita, y también los deobandis de Pakistán. Aquí tenemos a al-Jolani, quien fue un miembro importante en ISIS. Luego se desvinculó de ISIS. Formó otros grupos, como al-Nusra, se involucró activamente con al-Nusra y finalmente creó su propia organización, Hayat Tahrir al-Sham, HTS. En algún momento de ese proceso se vio involucrado con la CIA, el MI6 británico. Así que se convirtió en un activo para Occidente. Pero no es la primera vez que Occidente se ha aliado con islamistas radicales. Sí, lo hicimos durante la guerra de Afganistán en los años 80, apoyando a esos extremistas que estaban atacando a los soviéticos. Apoyamos eso en 1999 en la Segunda Guerra Chechena. De nuevo, yihadistas radicales apoyados por Occidente. Y estos yihadistas creen poseer la verdad, que los chiitas son apóstatas y los cristianos serán eliminados. Y Jolani se presenta en Washington con sangre en las manos, sangre estadounidense. Había una recompensa de $10 millones por su cabeza. Pero no importa, sabes, porque en este país carecemos de verdaderas convicciones morales. Esto te va a provocar aún más. El presidente ayer sobre al-Jolani, corte número 6. Se reunirá con el presidente sirio en la Casa Blanca. Lo invitó el presidente de Siria. Puede que venga, no lo sé. Trabaja mucho. Quitamos sanciones a Siria para que sobrevivieran y oigo que hace un buen trabajo. Supongo que ha sido informado por informantes que dicen que sigue haciendo un muy buen trabajo. ¿No está masacrando cristianos en las calles? Bueno, sí, los integrantes de su facción, Hayat Tahrir al-Sham y otras agrupaciones sunitas afiliadas, están asesinando a cristianos, están eliminando a alawitas y también están matando a musulmanes chiitas. Así que no es un unificador. Él no está logrando unir al país. De hecho, está abogando únicamente por un grupo en particular. Y ahora tiene la ventaja de que, ya sabes, tiene el respaldo de Occidente. Ahora, dicho esto, también ha estado en Moscú y se ha reunido con el presidente Putin. Ahora Putin no ha incurrido en hipocresía respecto a esto. Quiero decir, ellos reconocen a Jolani tal como es. Pero lo interesante de eso es que cuando Jolani tomó el poder hace un año, Occidente aullaba de alegría. Esto es, los rusos han sido derrotados. Irán ha sido derrotado. Un año después, Jolani va con Putin y le dice, por favor, quédate, no te vayas. Claro. Mantén tu base aérea y tu base naval. Te queremos. Y los quiere para lidiar con Israel. Vaya, con respecto a Israel, ¿cuál es su entendimiento de la situación actual sobre el terreno en Gaza? ¿Las FDI aún continúan matando gente? ¿Están llegando los alimentos y los suministros médicos? ¿Se está rearmando Hamás? Sí. Así que, mira, un ex, miembro de operaciones especiales, de operaciones especiales de un tipo, un oficial me envió, un análisis, este hombre vive de hecho en Portland, Oregón. La relevancia de Portland, Oregón, es que si tomas esta ciudad, el territorio llamado Portland, es un poquito más grande que Gaza, ¿de acuerdo? Esto es para ponerlo en perspectiva y que los estadounidenses puedan entender lo minúscula que es Gaza. Y sin embargo, aquí estamos,
2 años después de los ataques del 7 de octubre, Israel movilizó a 300,000 soldados. Y básicamente, piénsalo de esta manera. 300,000 soldados israelíes no pudieron conquistar Portland, Oregón. ¿De acuerdo? Piensa en eso por un minuto. Así que Israel, a pesar de su asesinato rutinario de civiles, todavía no ha sido capaz de desarmar y derrotar a Hamás. Y no es solo Hamás. Hay al menos 13 grupos palestinos, como la Yihad Islámica Palestina y Abu Nidal. Así que Israel no ha sido capaz de tenerlos bajo el pulgar, pero ha infligido, ya sabes, un precio horrible a los seres humanos en esa zona. Cambiando de tema, al asunto que tenemos entre manos, ¿consideran los eminentes líderes europeos, el primer ministro Starmer, el presidente Macron, el canciller Merz, creen que la OTAN puede medirse militarmente con Rusia? No sé qué piensan en privado, solo lo que dicen en público. Y sí, creen que la fuerza combinada de la OTAN supera las capacidades de Rusia. Y tú dices, ¿sabes? ¿Recuerdas aquella fotografía en la que esos tres estaban sentados en un tren y se sugería que tal vez hubo sustancias ilegales que pudieron alterar el juicio y causar un efecto alucinógeno al ser ingeridas? Creo que pueden haber vuelto a las andadas porque, ya sabes, repasemos la lista. Rusia produce anualmente más tanques que esas tres naciones combinadas en lo que respecta a la producción de tanques. De hecho, no sé si tienen programas activos para construir tanques. Rusia posee al menos 5 variantes diferentes de misiles hipersónicos, que son misiles que viajan a Mach 6 o más y pueden ser maniobrados. No tienen. ¿Qué es Mach 6? Son más de 8,000 kilómetros por hora. Vaya, de acuerdo. Así que, de nuevo, ninguno de esos importantes miembros europeos de la OTAN tiene un misil hipersónico. El tamaño de sus ejércitos es deficiente. De nuevo, si unes a Alemania, Francia e Inglaterra, ni siquiera alcanzan el 50% de lo que Rusia dispone actualmente en el terreno en Ucrania. Entonces, este es uno de esos ejemplos de estos tipos que se miran al espejo, sentados, ya sabes, como un grupo de viejos atletas de secundaria que ahora están en sus 60 y están sentados hablando de lo bien que jugaban al fútbol y pensando que aún podrían jugar, excepto que, ya sabes, están gordos, están fuera de forma, y tienen dolencias físicas. Así es Europa, es la OTAN. Es una fuerza agotada que no lo sabe. Y tú y yo nos escribimos el fin de semana sobre los comentarios de este almirante italiano. El almirante. Bien. Presidente del Comité Militar de la OTAN. Antes de ver lo que dijo, que me parece absurdo y creo que estarás de acuerdo, ¿qué significa ser presidente del Comité Militar de la OTAN? No estoy seguro. O sea, ya sabes, lo he llamado un programa de empleo para tipos blancos. La OTAN. La OTAN es una gran burocracia que da a los oficiales un trabajo importante, pero no son un organismo realmente estratégico y no tienen ninguna autoridad de mando sobre las tropas, así que, llamémosle, es un puesto honorífico. Dirías, estuve a cargo de este gran comité. ¿Qué hacían? Bueno, charlábamos, teníamos reuniones. Vaya, bueno, él afirmó que la OTAN es más fuerte que Rusia, que la OTAN respaldará a Ucrania y que OTAN más Ucrania es sinónimo de paz. ¿Qué tan loco está? Afirmó que los rusos perdieron 1 millón de tropas. Que es la segunda vez que oímos esto en una semana. La primera lo refutamos. Sí, más de 1 millón, según fuentes occidentales. Y mira, simplemente haz los cálculos. Así que ¿Podemos identificar alguna categoría de sistema armamentístico en la cual la OTAN
posea una ventaja sobre Rusia? La respuesta a esto es no. Mark Rutte, el jefe de la OTAN, el secretario general, dijo hace 6 meses que Rusia produce más proyectiles de artillería en 3 meses de lo que la OTAN, incluyendo a Estados Unidos, puede producir en un año. Así que Rusia supera a todas las naciones de la OTAN juntas en producción de tanques nuevos. Tienen los misiles hipersónicos a los que me referí. Ahora han desplegado 2 nuevos misiles, uno para uso submarino, como un torpedo, y otro para la superficie, el Burevestnik y el Poseidón. El año pasado ellos presentaron un misil balístico de alcance intermedio, es decir, el Arashnik. Ahora bien, lo que hace que tanto el Burevestnik como el Poseidón sean tan revolucionarios es que su funcionamiento se basa en un reactor nuclear interno, específicamente, un reactor nuclear en miniatura. Pero eso significa que ya no se pueden clasificar como intercontinentales, de alcance intermedio o corto, porque lo hacen todo. No se limita a cuánto combustible puedes poner en un tanque y cuánto tiempo puede arder. Un reactor nuclear te da potencialmente un tiempo ilimitado. Hay analistas occidentales que menosprecian. Esto no significa nada. Es solo un montón de propaganda rusa. Pues buena suerte con eso, amigos, porque la verdad es que aún no han visto ninguno de estos sistemas en funcionamiento. O si lo han hecho, lo mantienen en canales clasificados. Pero de nuevo, el Occidente no tiene ventaja tecnológica ni superioridad sobre Rusia en ninguna área, incluidos los drones. Ni siquiera hemos hablado de eso. Occidente confía en sistemas muy caros como el MQ-9 Reaper, que cuesta 35 millones la unidad. Como se observó con los hutíes en la Operación Guardián de la Prosperidad en marzo de este año, durante un periodo de 7 semanas, derribaban uno por semana. Y así, tras 7 semanas, Estados Unidos perdió casi $250,000,000 en drones. Donald Trump declaró victoria diciendo: "Los hutíes se rindieron, nos vamos". ¿Por qué este almirante diría estas cosas? Bueno, primero que nada, la OTAN cuenta con una marina. Sí. Bueno, no es una marina de la OTAN. Tienes las respectivas marinas de Italia, Alemania, el Reino Unido. Si es que el Reino Unido puede sacar alguno de sus barcos del puerto. Pero la OTAN ofrece una estructura de mando y coordinación para una guerra, y la OTAN busca operar en conjunto. De hecho, realizan ejercicios navales de la OTAN. ¿Y qué habría provocado? Que un alto funcionario de la OTAN hiciera tales comentarios el fin de semana. Sí, el colapso de la fuerza ucraniana que está en Ucrania, y esto está sucediendo ahora mismo. Es una forma de subir la moral diciendo: no es tan malo como parece. ¿Sabes? Es como esa escena de Leslie Nielsen, el actor de Agárralo como puedas. Su personaje era el teniente Frank Drebin, y hay una escena donde un auto choca con una fábrica de explosivos. Estallan bombas, hay explosiones, fuego, humo y ruido. Y él dice: "Aquí no hay nada que ver, circulen, aquí no hay nada que ver". Ese almirante, nada que ver. Somos geniales, muy fuertes. Tenemos a esos rusos justo donde los queremos. Y ya sabes, Rusia simplemente está ignorando a estos tipos por ahora. Lo único que cambiaría, por así decirlo, las reglas del juego para Rusia en su relación con Occidente sería si Trump permitiera introducir misiles Tomahawk. Si eso llega a suceder, entonces es muy probable que veamos una expansión de los ataques rusos fuera de Ucrania. Entonces, ¿dónde hay más temor? ¿En Occidente, con miedo a los misiles Arashnik, o en Rusia, con miedo a los misiles Tomahawk?
Los rusos no tienen miedo de los Tomahawks. El gobierno, y esta es una de las cosas que escuché con frecuencia en mis conversaciones con, ya sabes, más de B, con 28 personas diferentes, funcionarios del gobierno, figuras políticas, oficiales militares, personal militar, ya sabes, generales. El problema es que un misil Tomahawk tiene la capacidad de transportar una ojiva nuclear. Y Rusia no cuenta con la capacidad de ver a través del misil para saber si transporta o no una ojiva nuclear. Por lo tanto, Rusia tendrá que dar por sentado que se trata de un arma nuclear. Ahora bien, lo que verdaderamente alarma son las conversaciones que se escuchan en Occidente de parte de varias figuras destacadas, incluyendo a Lindsey Graham y Jack Keane, quienes aseguran que Rusia en realidad es débil, que está asustada y que solo fanfarronea porque no tiene capacidad para actuar. Bueno, Rusia en realidad puede hacer mucho al respecto. Y si se ven en la situación de tener que asumir que esos misiles Tomahawk, que los misiles Tomahawk que se desplieguen tendrán que dar por hecho que llevan ojivas nucleares y actuarán para adelantarse a ello. Y esa prevención abarcaría todo hasta el uso del misil Arashnik en bases militares europeas, en Polonia, Rumanía, Alemania y quizás en el Reino Unido. Si un misil Tomahawk fuera lanzado e impactara en Moscú, causando un daño considerable al Kremlin, no se puede descartar la posibilidad de que Rusia tomara represalias atacando Washington, D.C. en respuesta. Vaya. Entonces entraríamos en otro juego de pelota completamente distinto. Así que esto es serio, pero los rusos no le tienen miedo. Al contrario, fue como. Más vale que no lo hagan porque no lo vamos a tolerar. Fue más bien esa actitud. Cuando nos conocimos, felizmente, hace mucho tiempo, antes de empezar nuestra larga colaboración, salías en Fox News, igual que Scott Ritter. Ahora, por supuesto, tú no sales en Fox. Scott nunca saldría en Fox. Yo no salgo en Fox. Nos encontramos en los medios alternativos, donde tenemos la capacidad de llegar a una inmensa audiencia. Parece que nos hemos metido bajo la piel de algunas personas, Larry. Ahora, sin mencionarnos a ti, a mí o a Scott por su nombre, sino a Tucker Carlson, nuestro colega, a quien debí haber nombrado. Veamos a Mark Levin, una persona a la que rara vez le dedico tiempo, pero debo elevarte un poco la presión sanguínea. Mira a Mark Levin ante la coalición judía republicana durante el fin de semana. Y solo quiero la antiamericana, anti-Israel, la multitud antioccidental comprenda algo, tendrán que pasar por encima de mí y de millones de personas exactamente como yo. Y no lo van a lograr. ¿Creen que su estúpido podcast o su estúpido programita de suscripción o su programita de televisión o tal vez su programita de radio va a cambiar el mundo? Ni de coña. No mientras yo y todos los demás tengamos algo que decir al respecto. Dije rusa, era la coalición judía republicana. Obviamente no les agrada cuando nosotros, resaltamos que ninguno de nosotros es antisemita, sino que el sionismo está destruyendo la libertad y la vida. Un tipo bajito, gordo y calvo dice que me detendrá. Buena suerte con eso. Es lamentable que Levin sea un hombrecillo tan lleno de odio y desagradable. Sí. Pero es que, ya sabes, siempre está gritando y vociferando, y la gente olvida que cuando Donald Trump apareció por primera vez en escena, Levin hizo todo lo posible por destruirlo. Odiaba a Donald Trump. Ahora dice que es un gran partidario de Trump. De nuevo, esto de equiparar ser antiestadounidense únicamente por despreciar el sionismo. Que el sionismo no es judaísmo. El sionismo es una bestia completamente diferente. Y podemos alinear a un gran número de judeoamericanos o de personas de diversas partes del mundo que practican el judaísmo quienes rechazan completamente el sionismo.
El corazón y el alma del sionismo es básicamente la supremacía racial. Correcto. ¿Sabes? No existe ningún lugar, si es que crees en una deidad. Y esa deidad, el fundamento de tu creencia, es que somos superiores, que esta deidad ama a un grupo particular de personas más que a otros, que prefiere a un grupo de gente por encima de todas las demás. ¿Sabes? Eso es una locura, porque no es una deidad que valga la pena adorar, obedecer o seguir. Así que, ese es el problema que el sionismo tiene para sí mismo. Es esta etnosupremacía la que, en última instancia, se traduce en horribles actos de asesinato, violación y tortura. Lo cual es. Usted respondió a lo que Levin dijo con tanta calma, con una profunda reflexión y un valeroso coraje personal. Si Levin respondiera a lo que acabas de decir, se llenaría de veneno y odio. Sí. Y amenazas. Sí. Y sabes, es esta base de odio que, como ya he dicho antes, dije esto hoy mismo, si te remontas al libro fundamental, en el Antiguo Testamento, el Génesis, verás, si lo deseas, hay quienes creen que esto fue dictado por Dios a los primeros eruditos judíos. Pero si te remontas a la historia de Caín y Abel, donde, como ya sabes, Caín asesina a su hermano Abel. Y... Su hermano. Sí, no solo a su hermano, sino que, en esto descubres que Caín es el asesino. Él asesina animales, los masacra, ofrece sacrificios de sangre. Abel es un granjero. Él produce, frutas, verduras. Y sin embargo, Dios en realidad favorece, acepta la ofrenda de Caín y rechaza la ofrenda de Abel. Así que este Dios que se presenta allí en el Antiguo Testamento es un Dios sediento de sangre, no un Dios que celebra la productividad, las cosas que crecen, que no conllevan el derramamiento de sangre. Y esa mentalidad de derramar sangre es lamentablemente adoptada no solo por los sionistas, sino que vemos a Donald Trump haciéndolo. Él está disfrutando de matar a hombres y mujeres, quizás a aquellos que están en botes, y él insiste en que son narcotraficantes, sin presentar ni una sola pizca de prueba. Y volviendo a tus días como juez, no permitirías que un solo agente de la ley sobreviviera a un juicio basado en que dijeran, pensé que el tipo parecía sospechoso, así que le disparé. ¿O lo maté? Correcto. Tienes toda la razón. Debo ponerte uno más. Este es el tipo que Max Blumenthal persiguió por los pasillos del Congreso. Por su tamaño, no sé cómo Max no lo alcanzó, pero llevaba una cámara pesada. El congresista Randy Fine, Tucker Carlson es la persona más peligrosa de América. Te va a revolver el estómago. Corte 7. Si estuviera hablando con mi padre a las 8:59 de la noche, él diría, Randy, tengo que colgar. Ya va a empezar Tucker Carlson. Pero no se equivoquen. Hoy, Tucker Carlson es el antisemita más peligroso de América. Ha elegido. Él ha escogido adoptar el papel de líder de unas juventudes hitlerianas modernas para promover y dar espacio a quienes celebran a los nazis, a quienes claman por el exterminio de Israel, para defender a Hamás e incluso para criticar al presidente Trump por detener las ambiciones nucleares de Irán. Amigos, no se equivoquen. Tucker Carlson no apoya a MAGA. Sí, despreciable. ¿Qué ser humano tan despreciable? ¿Sabes? Pero este tipo de fanatismo, mira, este tipo de fanatismo de personajes como Randy Fine y Mark Levin es como decir, oigan, sigan así, muchachos. ¿Sabes? Esto me trae a la mente un comentario. Verás, entrevisté al líder del Partido Comunista en Rusia. Y él es, sabes, es mayor que yo, bastante rudo. Sabes, es una persona muy enérgica y con mucha fuerza.
Y después estaba preparándome para entrevistar a otro señor que es un, llamémosle, un asesor de Putin. Y le pregunté, ¿qué pensó de Zyuganov, el jefe del Partido Comunista? Y me dice, estamos felices de que sea jefe del Partido Comunista. Entonces, lo que se puede decir es que nos sentimos muy complacidos de que Randy Fine y Mark Levin sean la imagen del sionismo en América, ya que no es una imagen particularmente atractiva o agradable. Y este tipo de odio cruel y vil dirigido a Tucker, porque si escuchas a Tucker y realmente ves sus diversas entrevistas, es exactamente lo contrario. Él no está incitando a la demonización de un grupo de individuos. De hecho, cree que se debe responsabilizar a los individuos por sus actos individuales. Y ha sido muy enfático en que no se demoniza al judaísmo ni a los judíos. Así que, sí, es solo, es una lástima que, Randy Fine esté diciendo lo que dice. Pero, ¿sabes? Considerando su obvia dificultad para resistir las donas, pienso que le resultaría más beneficioso concentrarse en un estilo de vida saludable, en vez de tanto veneno. Supongo que es solo cuestión de tiempo antes de que estos despreciables vengan a por nosotros. Cada noche un impulso. Larry, muchas gracias por tu tiempo. Nos extendimos un poco. Siempre es un auténtico placer conversar contigo y te veré el viernes con el jovencito. Sí, allí. Gracias, George.